Dios les bendiga y bienvenidos una vez más acá a su clase de estudio bíblico, el panorama que estamos haciendo por los distintos libros y evangelios. Y de verdad que para mí es una bendición. Yo soy uno de los que más aprendo en estas clases. Dios es nuestro maestro. Dice la Biblia que solo a Dios llamemos maestro, a nadie más. Entonces Él es nuestro maestro, Él es el que nos va a enseñar esta noche. Y damos bienvenida a todos los estudiantes nuevos que se nos están sumando en este tiempo. Usted puede entrar a la clase en cualquier momento. Si usted de pronto está escuchando esta transmisión por Spotify, o si usted está escuchando esta transmisión por YouTube o por cualquier canal, usted va a poder sin ningún problema conectarse en cualquier momento a las clases. Usted va a poder estar acá aprendiendo, porque vamos a tomar todo desde un panorama. Vamos a hablar desde lo más fundamental, de lo más elemental. Y bueno, para hoy tenemos un ejercicio bien bonito, y es entender que Jesús es Dios. Hoy día se vienen presentando muchas creencias desde hace muchos años. De hecho, los apóstoles lo tuvieron que decir varias veces, haciendo énfasis en que Jesús era Dios, porque habían ciertos movimientos y habían ciertas creencias y filosofías que hablaban de que tal vez Jesús podría ser un profeta más, o que Jesús es un ángel, como algunas religiones por allí lo mencionan, o lo ven solo como el Hijo de Dios, más no como Dios. Y Mateo, que es el evangelio que estamos trabajando, él se esmeró demasiado para traer toda la genealogía desde Adán hasta el rey David, y del rey David hasta el mismo Jesús. Entonces muestra Mateo cómo se esfuerza para lograr evidenciar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías y que Él es Dios. Entonces, por eso abrimos un capítulo especial esta noche para reforzar de que Jesús es Dios a través de las Escrituras. Y cada uno, muy juiciosos, fueron a las Escrituras y empezaron a escarbar, a escudriñar cuáles sean los versículos que hoy nos apoyan y respaldan esta creencia, porque pues efectivamente estamos en tiempos donde vienen muchas creencias, filosofías y hasta mismas sectas a hablar de Jesús, y tal vez lo hablan con una muy buena posición, con una persona muy importante, pero no como Dios. Entonces hoy vamos a ver de ese ejercicio. Y sé que aquí ya hay varios listos para contarnos. Yo quiero que me esperen un minutico. Les quiero contar algo importante, y es que tengan sus manitas ahí levantadas, y en el orden que las están levantando les vamos a dar el chance para que nos compartan esa tarea de hoy. Pero quiero contarles que efectivamente, ¿quién es Dios? Queremos hacer unos atributos y entender un poco sobre las características, las cualidades de un Dios, ¿sí? Y sabemos que uno de los atributos es que Dios es omnipresente. ¿Y qué significa que Dios es omnipresente? Que Él está en todo lugar, ¿sí? Eso es una confirmación que podemos reconocer, admitir de que Él está en todo lado. Eso lo podemos ver en los Salmos. En el Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el Salmo 139:7 que ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Dios también es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Es que tiene todo conocimiento. Siempre Dios, sabemos que Él tiene el conocimiento perfecto en todos los aspectos, en todas las cosas, en todas las ciencias, y nada se escapa de su conocimiento infinito. Eso lo podemos ver también en el Salmo 139. Lo podemos ver en Proverbios 5:21. Dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. ¿Sí? También Dios es omnipotente. ¿Qué es que Dios es omnipotente? Significa que Él tiene el poder para hacer todo, y que para Él no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada imposible. Él es completamente capaz de lograr cualquier cosa, ¿sí?
El Salmos 93:4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Ah? ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Tremendo. Dios nos va hablando del poder que Él tiene, sobrenatural, maravilloso, que hace que podamos confirmar a través de su palabra quién es Él. También nos dice la palabra que Dios es inmutable. Inmutable es que Él no cambia, que Él es el que fue, el que es y el que será. Él no cambia, ¿sí? Su carácter permanece para siempre. Y eso lo podemos ver también en Malaquías 3:6. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dice Hebreos 1:10. Dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Por allá Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. También vemos otra característica de Dios, es que Dios es completamente eterno. Él es eterno. Dios muestra su preexistencia ante su creación, ante todo lo que está hecho. El Salmo 91 dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y estos son algunos de los atributos que tiene Dios, ¿sí? Su santidad, que es santo, que es apartado, que él no es como su creación, Él es totalmente diferente y no hay nadie igual a Él. Ninguna cosa creada se puede comparar con Él. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Isaías 6:3 dice: y el único al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y estas son algunas de sus características como Dios. Es incomprensible. Dios es tan diferente de nosotros, de los seres humanos. Sus propósitos, su entendimiento pasa. Nosotros somos limitados, Él no es limitado. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Muchas cosas que no comprendemos, que no entendemos. Por eso Él es incomprensible. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios también es un Dios creador. Él solo con hablar, con una sola palabra, hizo la existencia de todo. A través de su sabiduría, a través de su conocimiento, de su perfección, lo hizo todo. A usted y a mí, antes de la fundación del mundo, ya había pensado en cada uno de nosotros. El Salmo 146, el versículo 5 y 6 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso, que no se puede comparar con ningún otro. Que Él puede sobrepasar cualquier tipo de nuestros pensamientos o nuestra imaginación. Porque dice Deuteronomio 3:24, Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las suyas, como las tuyas? Job 37:5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. El Salmo 104:1 dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Qué tremendo todo esto. Estos son apenas algunas de las características de lo que es Dios, ¿sí? Otros atributos que se le pueden dar a Él es que es un Dios justo, que es un Dios fiel, que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, que Él extiende su gracia, que Él nos perdona, que Él es bueno, que Él tiene paciencia, mucha paciencia para con nosotros. También demuestra que Él es celoso, Él es un Dios celoso. También, pues, que es un Dios que pues también puede tener ira, puede llegar a tener en algún momento ira, y eso tenemos que tenerlo en claro. Muchos creen que porque Dios es bueno, porque Dios es amor, no es un Dios justo y no puede manifestar su ira. La Biblia nos habla que Él llegará al día de la ira de Dios, y por eso es tan importante que entendamos la gracia y entendamos lo que es el Evangelio, porque a través de eso podemos ser libres de la ira de Dios. Esas son las buenas nuevas. También sabemos que Dios no depende de nada ni de nadie, que Él es el gran yo soy, Él es el sanador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestra paz, Él es nuestro proveedor, Él es alto, sublime, Él es nuestro maestro, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, Él es todo. Y hay muchas más atributos y características de Él que esperamos durante esta noche empezar a repasar un poco. Y con esto quiero hacer la introducción a nuestra clase de hoy, y de verdad que qué bonito que estemos hoy todos acá conectados, porque yo sé que hicieron la tarea, pero quería darles esta introducción porque a pesar de todo lo que les acabo de decir, muchos hoy no creen que Jesús es Dios. Hay una fuerte opresión, y los primeros que se opusieron a esta verdad fueron las mismas religiones, los religiosos, los líderes religiosos. Existen diferentes religiones hoy día que no creen que Jesús es Dios. Entre esas, y la más importante, la más sobresaliente, pues es el mismo pueblo israelí, los mismos judíos. El judío como tal, ellos son una religión monoteísta, es tal vez la más antigua del mundo, y considera que Dios es único y indivisible y trascendente. Claramente los judíos creen que Jesús fue un profeta, que fue un maestro importante, pero no lo consideran Dios ni hijo de Dios. Rechazan cualquier idea de Trinidad, concepto centralizado en el cristianismo, que establezca que Dios existe en tres personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entre esos pues el Hijo Jesús, ¿sí? Y argumentan que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que anunciaba la llegada del Mesías. De hecho, por eso Mateo hace un énfasis tan importante en la genealogía de Jesús, y por eso muestra muchas de las profecías que se cumplieron. Ustedes van a leer el Evangelio, que sé que lo está leyendo juicioso, encuentra cosas como dijo el profeta. ¿Y por qué? Porque él hacía énfasis en parte del Antiguo Testamento, dando cumplimiento a la palabra, ¿sí? Entonces aquí vemos una de esas primeras religiones que no lo aceptaban a él como hijo de Dios. También vemos el Islam. El Islam es una segunda religión monoteísta, más grande, una de las más grandes del mundo, con más de 1.800 millones de seguidores, y es una religión que está creciendo abundantemente, se está expandiendo por Europa, se está extendiendo por Latinoamérica. Aquí en Bogotá, de hecho, hay varios templos,
donde los musulmanes creen que es un solo Dios, Alá, y consideran que Mahoma es su último profeta. Hacen una reverencia a Jesús como un profeta importante en el Corán, pues hablan que Jesús es un profeta importante, pero no lo consideran Dios ni hijo de Dios. Lo interesante, y esto no es para que lo lean, sino lo interesante dentro de la investigación, es que el Corán dice que Jesús resucita a los muertos y que Él va a juzgar. Es tremendo, ¿no? Escuchar que el Corán dice eso, pero no lo aceptan como Dios ni como hijo de Dios. Entonces, ¿quién resucita? ¿Quién juzgará? Bueno, ahí les dejamos esa inquietud a nuestros amigos. Dice también el Islam que ellos rechazan la crucifixión y la resurrección de Jesús y los eventos centrales en todo lo que tenga que ver con el cristianismo, ¿sí? Pues ustedes saben que el Corán es el libro sagrado del Islam y que menciona a Jesús con mucho respeto, pero no lo asocia como una divinidad. Eso es una característica. También vemos otras religiones como los testigos de Jehová. Ellos han venido como cambiando con el tiempo. Y recuerden que Dios es, como vimos hace unos minutos, Él no cambia. Dios es y será. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? Y cuando vemos aquí este tipo de religiones, pues cambian mucho sus creencias. Entre estas, hace unos años, porque ahorita podemos decir que ya hoy tienen otro pensamiento, ellos consideran a Jesús como la primera creación de Dios, un ser perfecto con una posición especial como hijo unigénito. Lo ven como un mediador, como un redentor. Reconocen el papel fundamental de Jesús en la salvación de la humanidad a través de su sacrificio y su resurrección. Pero no lo ven como parte de la Trinidad. Y esto es importante. Yo cada vez que veo o estudio este tipo de cosas, me acuerdo cuando el Señor Jesucristo decía, cuídense de la levadura. De la levadura. Ustedes ven en la levadura lo que se le aplica al pan para que crezca. Es poquito, pero puede inflar muchísimo los panes o las tortas, lo que usted haga. Porque muchas de estas religiones, ustedes la analizan y tienen cosas muy buenas. Casi que el 90% de las cosas que dicen tienen cierta razón y en algunas pueden llegar a ser bíblicas, pero algún porcentaje tienen cosas que no corresponden a la palabra, que no corresponden a la verdad. Por ejemplo, esto de que no lo reciban como Trinidad, ¿sí? Rechazan el concepto de la Trinidad creyendo que Dios es uno solo y no tres personas. Pues ya de entrada usted va a tener un conflicto grande, ¿sí? Y ya la escritura se va a distorsionar totalmente. O que no es hijo de Dios o que no es Dios, ¿sí? Por eso hoy es tan importante nuestra clase, porque vamos a repasar efectivamente que Jesús es Dios. También aquí los testigos de Jehová creen que es un ser creado, que fue creado por Dios. Jesús fue creado por Dios como las demás cosas, ¿sí? Pero no lo consideran Dios mismo. Y aquí creo que la principal razón de todo de esta creencia es porque no han estudiado la escritura como debe ser. Se han apoyado en otros libros de otras personas, de sus mismos fundadores, que hacen que no entiendan la revelación, ¿sí? Y pues no adoran a Jesús, ya que consideran que la adoración solo debe dirigirse hacia Dios. Esto es parte de las características que tienen los testigos de Jehová. Ustedes van a poder ver otras religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, que tienen cosmovisiones y conceptos de una deidad muy diferentes a las religiones abrahámicas, o sea, la de Abraham, como el judaísmo, el cristianismo o el mismo Islam, ¿sí? En general, estas religiones no se enfocan en un solo Dios personal. Ellos tienen conceptos un poco más abstractos, pensamientos un poco más relacionados a la energía, a las energías universales, al karma, al nirvana, una serie de cosas que son totalmente aislados a lo que es la palabra de Dios. Y la figura de Jesús pues no tiene relevancia entre estas religiones, ¿sí? Y no se considera un ser divino. De hecho, entre estas cosas, en algún momento hicimos un programa donde hablamos cómo todo este tipo de cosas, pues al final pueden tratar de apuntarle a hacer cosas buenas. Pero el problema o el gran problema que tienen estas
ideologías, filosofías, religiones, es que no ponen a Dios en la ecuación, no Él está, no es parte. Y eso ya es un problema mayúsculo, es un problema grande, el no tener a Dios como la deidad o como el principio, ¿sí? Entre esas pues vemos el yoga y otros tipos de cosmovisiones que el riesgo es ese. Ese es el gran peligro, mejor dicho, que tiene esto. Y otras religiones, podemos hablar de cualquier cantidad de otras religiones ya pues más pequeñas que tampoco creen en Jesús como una divinidad, como el zoroastrismo. Zoroastrismo es una bueno, no sé si puedes llamar la religión, pero sí es una creencia que no cree en Jesús, el bahaísmo o el paganismo, ¿sí? Cada una de estas creencias tienen sus propias cosmovisiones, ¿sí? De la naturaleza de Dios y claramente la figura de Jesús. Entonces, con esto cierro mi introducción para darle paso aquí a todos los que quieran participar, porque hoy queremos, a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, comprender qué dice la Escritura, porque tal vez para los que nos empiezan a acompañar, en los capítulos anteriores, en las clases anteriores, hicimos un recorrido sobre la Biblia, cómo fue escrita, cómo se tradujo al español, cuáles son los libros. Bueno, empezamos a hacer una pequeña introducción y dentro de eso hablábamos que efectivamente hay manuscritos, así como vimos que la Ilíada y la Odisea y muchos de los poemas griegos y muchos de los libros muy famosos de hoy día, sabemos quién los escribió por la veracidad de los manuscritos, por la veracidad de los libros y las copias de los papiros que hay alrededor del mundo. Y pues la Biblia es el que más evidencias tiene sobre la tierra. Si usted va a ver hoy el Evangelio de Juan, si realmente fue escrito por el apóstol Juan y si realmente está escrito tal cual como fue escrito hace tal vez ya más de 2000, 3000 años, va a ver que efectivamente las copias de los textos en el griego, en el hebreo, muestran que realmente es verdad y que no haya un adulterio, un cambio dentro de la escritura, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de la Biblia cuando lo estudiamos, que hay muchas evidencias históricas y evidencias que nos muestran que la palabra de Dios es verdad. ¿Listo? Bien. Entonces, con esta pequeña introducción, ahora sí voy por acá a ver las manitas en el orden que las levantaron y nos compartan 2 versículos. Vamos a tratar de que no se repitan y nos va a contar, por favor, 2 versículos que nos ratifiquen que Jesús es Dios. Entonces, Alfredo, bendiciones, bienvenido, adelante. Hola Mario, buenas noches a todos. Bueno, muy interesante esta tarea, muy importante realmente porque es necesario reconocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo varios versículos, pero breves. Por ejemplo, está Romanos 9:5 dice, Romanos capítulo 9, versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El otro versículo está en primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenía hay que darle versículos a los demás, pero me gustó mucho la introducción que usted dio acerca del poder de Dios, de su soberanía, esa imagen maravillosa que pasó. Ahí se ve la grandeza tan impresionante de nuestro Dios. Entonces, el Salmo 140, ahí no habla de Jesús es Dios, eso es una cuñita aparte. Salmo 147, versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro
y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, para que diga, uy, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está muy ocupado? Su entendimiento es infinito, infinito. Entonces, eso es todo, Mario. Sí, de pronto al final podría añadir, si no los han dado, los puedo añadir y levanto la mano. Listo, Gracias, Mario. excelente, Alfredo, muchas gracias. Y bueno, de esto se trata, ¿no? Que cada uno en su casita investigue, lea, y eso es lo bonito, ¿no? Que aquí no sea solo yo hablando, sino que todos participen, ¿listo? Entonces, señora Julia, adelante, abra su micrófono, bienvenida y buenas noches. Buenas noches. Primera de Timoteo 3:16 dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido allá arriba en gloria. Como dice nuestro hermano, encontramos muchos. Uno piensa que hay poquiticos, no, hay muchos. Y otro que voy a dar es Apocalipsis 5, que me llamó mucho la atención. Es larguito, no sé si leo nomás, porque es que es toda la parte, dice que es una escena de adoración, de la unicidad de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré ya aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Bueno, sigo. Busco aquí, en el 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro dice, y digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El 12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Me llamó mucho la atención ese versículo. Tengo muchísimos y bueno, como hay harta gente, ojalá todos los podamos esta noche evacuar. Gracias. Gracias, señora Julia, qué buen aporte. Bueno, aquí ya vamos a darle el chance, la oportunidad a Conchita, por favor, adelante. Listo, Mario. Buenas noches a todos. Yo tengo Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y tengo otro que me pareció también muy bonito, y creo que Mario al comienzo hizo como una pequeña introducción. Dice Colosenses 2:8-9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esos dos, tengo otros dos, pero entonces esperemos también a ver cómo se pronuncian los demás, para no monopolizar. ¿Listo, Mario? Excelente. Muy buenos aportes. Aló, muy buenas noches, mis hermanos. Yo tengo aquí en Juan 5, 17-18, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y el otro está en Juan 20:28, que dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué bonitos esos versículos, porque de hecho estos versículos que acabas de compartir fueron los principales que generaron un debate entre todo y, mejor dicho, generó un alboroto en todo Israel. Gracias ahí por el aporte. Olga Lucía, bendiciones, bienvenida, adelante. Gracias, buenas noches. Juan 10:30. Dice,
yo y el Padre uno somos. Y la otra es Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Qué bonito ese. Pablo dirigiéndose, explicándole a los gentiles quién es Dios. Es una forma de evangelizar tremenda. Bueno, María Cristina, bendiciones, bienvenida, adelante. Ya dijeron Juan 10:30, que tal que tenía, y ahora es Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Qué buenos aportes. Y bueno, por acá está Alfredo. Alfredo, adelante con los adicionales que tiene ahí. Bueno, gracias. Aquí, por ejemplo, está donde está profetizado Jesús, en Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahí es conocido Jesús como Dios fuerte. El otro está en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Bueno, el 5 y 6 para entenderlo mejor, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, bueno, sino que se despojó. Entonces, ahí está Jesús como Dios, en forma de Dios, igual a Dios, y como Dios fuerte. Amén, gracias Alfredo. Bueno, aquí levantaron más manitas, entonces, Conchita, adelante por favor. Listo, espero que este sea, me pareció a mí, dice Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Ese yo soy me llamó la atención porque es Dios. Yo soy el que soy. Ese es el que aporto en este momento, porque de los que han dicho, la mayoría también ya los tenía yo. Amén, excelente. El gran yo soy. El yo soy que cuando Moisés se encuentra con el Señor, él dice, pero ¿cómo? ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Qué Dios les voy a presentar? Y ¿cuál es tu nombre? Dice, yo soy el que soy, yo soy. ¿Sí? Qué bonito aporte ahí. Gracias. Lina, bienvenida, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, para todos. A mí me gustó mucho Mateo 1, 22-23, porque combina el Antiguo Testamento y se hace presente en el Nuevo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Qué hermoso ese versículo, que cuando lo vemos, lo escuchamos, lo meditamos, creo que algo en nuestro corazón, en nuestra alma pasa. Y yo personalmente digo, qué lindo saber que nuestra fe está puesta realmente en el único y verdadero Dios, que estamos en el lugar correcto, que tal vez nuestra vida no es perfecta y que, como dice su palabra, en este mundo tendremos aflicción, pero estamos de la mano del que todo lo puede. Entonces esto es poderosísimo. Bueno, señora Julia, adelante, por favor. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Esta es la vida eterna. Bueno, eso solo puede demostrar que Él es Dios. ¿Quién podría tener la vida eterna? ¿Quién podría dar la vida eterna? Solamente Él. Amén. Bueno, aquí seguimos con María González. Dale adelante. Bueno, mi aporte está en Isaías 43, 10 y 11. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y el otro que tengo es en 2 de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Excelente aporte, qué bien, qué bonito. Claudita, adelante, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Marito. Mateo 14:33 dice: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y el otro que me pareció contundente es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Este primer versículo que mencionaste acá muestra la adoración, como hemos hecho otras referencias, y definitivamente ya vamos a hablar de esto, pero es clave, porque si vemos en la Biblia, muchos no permitieron que fueran adorados o que se arrodillaran o se adoraran a alguien, porque decían solo a Dios adorarás. ¿Quieres, Olga Lucía? Adelante, por favor. Gracias. San Juan 14:9-11. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Qué bonito ese versículo. Bueno, gracias por todos sus aportes, muy valiosos, muy importantes. Y yo creo que aquí ustedes van a tener bastantes herramientas y van a tener bastante material para cuando tengan una conversación con alguna persona no creyente, con una persona, como vimos, de alguna de estas creencias o religiones, mostrar a la luz de la palabra qué es lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque la Escritura se confirma a sí misma, ¿sí? Y recuerden que la Escritura fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces podemos tener la certeza, y científica y históricamente también está confirmado, todos los papiros y las evidencias de los escritos, de los manuscritos, de que es real, que es verdad. Y pues su testimonio, ¿sí? Solo podemos ver que el testimonio de nosotros, que alguien nos cambió, nos transformó, nos libertó, nos sanó, es Él. Y también los muchos testigos, como los apóstoles, que dieron su vida por Él. Y como hablábamos en algunas clases anteriores, nadie muere por una mentira. Los apóstoles y todos los cristianos que han muerto hasta hoy, por el nombre de Jesús, han muerto porque saben que es verdad. Es una verdad. Y bueno, yo solo quiero complementar, vamos a repasar algunas de estos versículos que ustedes hoy nos compartieron, teniendo en contexto lo siguiente, y es que dentro de esas características que vimos de Dios, ¿sí? Al principio, pues vamos a completar algunas como las que ustedes ya hoy mencionaron y compartieron a través de este programa. Y es lo primero, que Jesús es preexistente, ¿sí? Muchos creen por un versículo fuera de contexto, creer que Jesús fue creado por Dios, ¿sí? Como lo vimos en los testigos de Jehová, que ellos creen, no, es que Él fue el primogénito, el primero, el creado. Pero realmente Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. Entonces, algunos leyeron primero de Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan nos hace la referencia. Usted puede cambiar la palabra verbo por Jesús, ¿sí? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Sí, porque eso es lo que quería transmitir Juan. La palabra verbo significa Jesús. También leyeron Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién viene del cielo? ¿Quién tiene esa potestad? Ninguno viene del cielo a la tierra. ¿Sí? Muchos iremos de la tierra al cielo. Pero del cielo a la tierra, Dios, Jesús. Juan 6:62 dice, pues, que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, a donde estaba primero, subir a donde estaba primero, ¿dónde estaba primero? ¿Sí? Entonces, otra preexistencia de Dios. Juan 8:58 dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquí lo mencionaron también. ¿Sí? Y eso fue una discusión con los religiosos. Entonces decían, ¿tienes más años que Abraham? Pues claramente sí, porque pues él estuvo antes de Abraham. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Entonces aquí vemos algunos versículos, aquí simplemente estamos como agrupando algunos conceptos sobre la preexistencia de Jesús. Otra, Jesús da vida. El único que puede dar vida es Dios. Y Jesús nos muestra que Él también da vida. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos, Él les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto haciendo énfasis porque estaban preguntando, ¿esperaremos a otro? Y él les responde esto, pues vayan y díganle que los ciegos ven, los cojos andan, que resucita muertos, imagínense esto. Juan 12:17 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él, llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Uno de los grandes milagros del más público. Todos sus discípulos, todos eran testigos de lo que estaba sucediendo allí, cuando él resucitó a Lázaro de entre los muertos. 4 días llevaba ya muerto. Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Jesús, él entregó su vida, dice la palabra que no se la quitaron, que él la entregó. Y Juan 2:22 nos muestra que él mismo resucitó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús da vida, Dios da vida. Otro frente importante, Jesús juzga. Y el único que juzga es Dios. ¿Sí? Dice Juan 5:22-27, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:22-27. Este también lo leyeron acá, Juan 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, haciendo énfasis de que Él es Dios. Eran tiempos difíciles, era una situación compleja, pero el apóstol confirmando de que Jesús era Dios, ¿sí? Y lo decía públicamente. También hay otro frente importante, es que Jesús perdona pecados. Jesús perdonó y perdona pecados, ¿sí? Y sabemos que el único que puede perdonar nuestro pecado es Dios, ¿sí? Es el único que nos puede perdonar los pecados. Vamos a ver algunos versículos que nos muestran esta verdad. Lucas 5:20 dice, al ver en la fe de ellos, Él le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Como hoy, si usted viene arrepentido, si usted viene con una actitud de arrepentimiento, Dios lo perdona. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho,
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí les quiero hacer solo un paréntesis pequeñito. Recuerden que el tribunal de Cristo es para todos aquellos que creemos en Él, ¿sí? Que hemos sido bautizados con su Espíritu, estamos sellados con su Espíritu, ¿sí? El tribunal de Cristo. Pero el gran trono blanco del cual se habla por allí en Apocalipsis es para todos aquellos que no creyeron. Eso lo esperamos cuando lleguemos a Apocalipsis estudiarlo, pero para que sepan que el tribunal de Cristo es para todos aquellos que le recibieron, como nosotros, los que estamos aquí que les creemos. Lucas 7:48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto fue una gran controversia en ese tiempo, en ese momento, porque sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. También otro frente importante es que solo Dios salva y solo Dios puede darnos la vida eterna. Muchos leyeron aquí varios versículos poderosísimos. Aquí agregó uno, Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien nos salva. Amén. Ya no voy a mencionar los demás porque ya muchos lo dijeron acá. También esta característica de que Jesús es uno con Dios. Y aquí lo leyeron, Juan 10:30, no lo voy a leer, ya ustedes lo dijeron. También primera de Juan 5:7 también lo leyeron, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es una gran confirmación, sobre todo estos dos versículos, para que usted lo tenga cuando tenga una conversación con alguno de estos amigos que vimos al principio, reiterando lo que dice la Escritura, ¿sí? Y ahí les va a dar para conversar bastante. Otra característica importante es que Dios es eterno. Y aquí también mencionaron varios versículos importantes. Quiero tratar de mencionar otros distintos. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es uno de mis versículos favoritos, uno de mis versículos rema, de esos que siempre tengo presente, porque Él ha prometido que estará con nosotros siempre. Y eso, ¿quién lo puede cumplir? Pues solo Dios, porque Él es eterno. Él nunca muere, Él nunca tiene fin. Entonces, siempre está ahí y lo prometió. Eso es una característica importante, una prueba contundente de su eternidad. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También está Apocalipsis 3:7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nunca cierra y cierra y ninguno abre. Esto es dando la característica de que Él tiene la autoridad, el poder y la eternidad para que se cumpla esta palabra. También vemos otra característica, es que ya lo mencionaron también, que solo a Dios adoraremos y solo a Jesús adoraremos, ¿sí? De hecho, cuando vemos el Evangelio de Mateo, arrancando el primer capítulo, el capítulo 2, en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María y se postraron, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué tremendo esto. Ya ustedes mencionaron algunos aquí, como Mateo 14:33. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 28:9 dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dice Mateo 28:17. Juan 9:35 al 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto era un milagro que había hecho de un ciego. Respondió a él y él dijo,
¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Eso fue un milagro ahí enfrente del templo. También le dieron aquí algunos de que Dios fue hecho carne, efectivamente, en 1 Timoteo 3:16, Romanos 9:5, que lo leímos, que Él fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Y por eso también vemos la humanidad de Dios. Y bueno, estos fueron algunos de los versículos que quería compartirles adicionales a todo este trabajo que ustedes hicieron, que de verdad los felicito. Gracias por el esmero, gracias porque tomaron el tiempo de hacerlo. Y eso es lo que quiero hacer, quiero invitarlos, es que ustedes tomen un tiempo para que hablen con Dios a través de la Escritura, que ustedes escudriñen las Escrituras por ustedes mismos puedan ver la revelación de la bondad y la maravillosa gracia que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo simplemente quiero, ya para finalizar, decirle que cuando usted habla que Jesús es Dios, está viendo todas esas características y esas cualidades que vimos al principio de la presentación, de su poder, de su capacidad sobrenatural, de su omnisciencia, de omnipresencia, de su omnipotencia, ¿sí? Y de todas esas características que tiene. O sea, usted no tiene cualquier Dios. Usted tiene el Dios más grande, el único y verdadero, al cual usted hoy, con toda la confianza, sin temor, sin dudar, sin vergüenza, usted puede decir, yo adoro a Jesús. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y espero que hoy todos estos versículos que estudiamos hoy le sirvan a usted para que fortalezca su fe y para que usted hoy pueda, con toda confianza y con todo el gozo, decir a viva voz que Jesús es su Señor, su Salvador y su Dios. Amén. Yo quiero invitarlo para que usted, ahí donde usted está en este momento, cierre sus ojos y lo adore. Como vimos hoy que muchos le adoraron, le vieron, se humillaron delante de Él y confesaron, realmente tú eres Dios. Y Él nunca lo negó, tú nunca lo negaste, Señor. Muchos, como Pedro, dijeron, no se arrodillen ante mí porque yo soy un consiervo, yo soy un hombre más. Aún los ángeles dijeron, no te postres ante nosotros porque somos consiervos tuyos. Pero Jesús nunca negó que se rindieran a adorarlo, porque de hecho fuimos creados para adorarlo a Él. Usted fue creado para adorar a Dios. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que nos diste. Gracias por la enseñanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ratifica, nos confirma, nos fortalece saber y entender que tú eres verdaderamente Dios. Que no hay ninguna otra creencia que nos haga dudar, sino que hoy tenemos la certeza y la confianza de que tú eres Dios. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que me has dado. Gracias porque has inspirado a muchos para que estudien, para que busquen tu palabra, para que tengan esa comunión, esa intimidad contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú estás en todos nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias porque tú eres maravilloso, sobrenatural, porque tú eres infinito, porque tú eres eterno, porque tú das vida, porque tú resucitas, porque tú haces milagros, porque tú nos amas, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres bondadoso, porque tú, Señor, has dado todo por nuestra vida, nuestra alma. Y hoy lo único que nos queda es rendirnos delante de ti para darte toda la gloria, la honra, la alabanza, para que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor. Si hay algo que se ha opuesto entre tú y nosotros, Señor, te pedimos que lo quites, que lo corras, Padre. Saca cualquier tipo de idolatría, saca cualquier tipo de cosa que se ha interpuesto entre tú y nosotros, Señor. Hoy te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos el nombre de Jesucristo como nuestro único y verdadero Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.